pregunta que es casi obligatoria cada lunes. Asturianos en Asturias. ¿Eso qué significa? Que ustedes son los protagonistas. ¿Sabes a dónde se ha ido Alias esta tarde? ¿No? Bueno, esta tarde, esta mañana. Hasta Tineo. Ahí está Chema, que es un amante del motor. Y atentos, asturianos, porque a los que les gustan los vehículos clásicos hoy están de suerte. Fíjense. Esta tarde en Asturianos por Asturias visitamos Tineo. Aquí vamos a conocer a Chema, un amante de los coches clásicos. Muy buenas, Chema. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Te veo aquí fantásticamente rodeado, ¿eh? Amante de los coches clásicos, este me han dicho a mí que es la joya de la corona, importante la colección. Sí, mira, solo tienes que fijarte la matrícula. Es un 38.000 de Oviedo, es del año 60, es el tercer 600 más antiguo de Asturias rodando. Y bueno, es un coche que ya queda un poco, es sin primera serie, un serie N. Y bueno, tiene algunas particularidades distintas del resto de los coches. Oye, este ya llama la atención. Esto, bueno, vamos la a ver. puerta. Esto era lo que se llamaba un mirabragas de toda la vida. Ay, amigo, claro, que Mirabragas. cuando ibas ahí a... Eso es que esto, cuando salían las mujeres, tú estaban así y con la falda, pues había que hacer esto. Y entonces hacer esto, pues decían que era el mirabragas de toda la vida, ¿no? Aquí dentro pues iban 4, 5 o 6 con los niños, con las maletas aquí encima puestas en la vaca, o todo aquí metido dentro. Maletero no hay, porque como tú comprenderás, el motor va atrás, y el motor atrás no tiene maletero ninguno. Un coche que echa kilómetros al cabo del año y que va a León, y bueno, participa en concentraciones y ha llevado varios premios al más antiguo de varias concentraciones, vamos. Entre ellas la de León, entre 220 coches distintos. Mi sueño es poder bajar con él o con este o con aquel a Sevilla, una nacional de 600 que hay allí, y poder cruzar España en 600. Es decir, yo cruzo España en 600. Este ya no tiene nada que ver, esto ya es más Esto nuevo, ya es otra un poco cosa. más grande. Tiene 107 caballos de gasolina. Es un coche que ha salido en una serie de televisión que se ha grabado recientemente. El padre de Caín estuvo grabando en Avilés, se grabó entre Avilés, Llanes, Oviedo, Cabo Peñas. Y bueno, es un aliciente más, al igual que el 600, que salió de los dos, en la serie también. Estuvo parado 13 años porque no encontrábamos una óptica que tenía rota, no podíamos pasar la ITV porque con esa óptica rota no pasaba la ITV, que tenía un poco una puntina. Siempre era la cosa de que mi abuelo me decía, el día que saques el carnet el coche para ti, el día que saques el carnet el coche para ti. Y el hombre murió 9 meses antes de verme sacar el carnet. Y me quedé esa espina clavada, ¿no? Con ver el coche parado y tal. Y puse todos los medios posibles para poder buscar la óptica, ponerlo otra vez a andar y bueno, dar alguna vez de concentración por ahí. Y bueno, es un placer personal. Un coche que suena con potencia, tiene 107 caballos de gasolina y bueno, eso sí, chupar chupa muchísimo. Tiene un consumo bastante alto, unos 13 litros a los 100. Este coche llegó en otro color, en otras condiciones totalmente distintas. Aquí tenemos al compañero. Esto es patán. ¿Esto para qué es? ¿Para pagar menos en el busbao? Este es patán, que este viene conmigo cuando yo me he visto de pierna de Yuna y hago ya autos locos un poco por ahí cuando vamos a las concentraciones. Pues era un Snoopy que tuvimos que reconvertir a patán, hacerle un poco la sonrisa, ponerle los accesorios. Que entonces, bueno, crea mucha expectación cuando salimos por ahí un poco y nos disfrazamos y hacemos un poco la comedia. Chema, este que estamos viendo es el 133. Sí, este es un coche que es de un amigo mío que se llama Emilio. Lo compró también, bueno, un estado que no estaba mal, pero bueno, tenía bastante obra que hacer, lo pintó entero, lo lijó, le hizo el cuadro entero por dentro, le puso volante el interior, las llantas. Así empieza todo, ¿no? Sí, llegan los coches más o menos en este estado, y vais poco a poco y hay que ir lijándolo poco a poco, desmontando las piezas, todo el interior, muchas veces, depende cómo esté el interior. Él ahora le va a poner estas llantas, trae otras llantas, bueno, es un mundo que exige un poco de dinero cuando te pones a restaurarlos, ¿no? Aquí te presento a mi padre, José Buenas. Miguel, encantado. ¿Qué tal? Bien. Me han dicho a mí que hay una historia con este 600 de ida y vuelta. ¿Cómo es? Este coche lo vendimos para una maestra aquí, que tenía aquí visto dando clase en Santiano. Y luego, bueno, pues después de unos años, por ejemplo, 8 años o 10, la gente cambia de coches y entonces lo volvimos a comprar. ¿Usted lo utiliza habitualmente? Yo este lo uso diariamente. Yo voy a Oviedo, hemos ido a Torresillas, a concentraciones,
haciendo Pajares en tercera, que no hay ningún problema. Hemos ido a Coruña, a Pontevedra, a Vigo. José María, has ido a un montón de sitios con este coche, yo lo quiero probar también. Vamos a dar una vuelta los tres. Eso está hecho, vamos a montar y vamos a salir disparados, venga. Menos mal que no llevamos ninguno falda, José María. Venga, va. Hala, vamos de excursión, José María. Vale, venga. A ver, chaval, vete despacio,